Me gustaría empezar preguntándoles, porque hoy yo nada más voy a hacer las preguntas. Ustedes van a ser los expertos. Hoy yo juego de, este, de periodista. Eh, ¿Ustedes consideran que desde el punto de vista psicológico existan diferencias importantes o significativas en la psicología o en las manifestaciones o en la conducta, tanto de hombres como de mujeres? Sí. ¿Con quién empezamos? Levanto la mano, creo que Rafael. Me parece una Dale, excelente Rafa. pregunta para comenzar, porque de hecho el concepto hombría y masculinidad está construido en función de la feminidad. ¿Por qué? La feminidad marca qué es lo contrario a la masculinidad, y la masculinidad debe ser eso contrario a la feminidad. Culturalmente, llamémoslo desde la figura tradicional filosófica, eh, la masculinidad y la hombría es la fortaleza, la valentía, la capacidad de proteger y proveer a la familia. Desde la moral y la integridad es la capacidad de tener el honor, responsabilidad y ética para realizar determinadas funciones y tareas. Si nos vamos al punto psicológico, es el proceso de asumir y desarrollar la identidad eh, relacionada con los valores y comportamientos tradicionales de una cultura. Si nos vamos a la mayoría de las religiones, vamos a adoptar, porque cambia mucho, por ejemplo, entre el judaísmo y el catolicismo, vamos a tomar la acepción judio-cristiana. Es la responsabilidad de asumir la figura de identidad suprema por ser idéntico a Dios. Entonces, ¿qué es la masculinidad? Es todo aquello que cultural y socialmente, con base en constructos, es diferente a la feminidad, es diferente a lo que representa la mujer. Ahora, aquí yo creo que podríamos iniciar poniendo sobre la mesa un discurso muy importante. ¿Qué nos dice qué es masculino y qué es femenino? Adelante. Sandra. ¿A nosotros? A ver, Sandra. No, o sea, ¿por qué no empezamos con o sea, terminamos de responder la pregunta inicial y después nos seguimos con la que acaba de plantear Rafa? Que bueno, a final de cuentas las podemos responder al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si quieres en orden o si quieres como tú quieras. A ver, yo si quieren les sigo. Miren, para mí hay algo muy interesante. Lo masculino, yo lo veo como algo que tiene una meta. O sea, el fútbol me gusta mucho como símbolo de lo masculino. Es una meta que tienes que meter el gol, donde lo tienes que meter y hay obstáculos. Y la chamba de lo masculino es tener esta capacidad de ladearse, de no sucumbir frente a los obstáculos y llegar a su meta. Entonces, de alguna manera, esta parte, yo lo veo como si fuera, digo, si ya lo queremos ver como un símbolo, como penetrar el mundo, ¿no? O sea, como un símbolo de un pene que penetra el mundo y que llega a su fin. Y entonces esto muchos teóricos lo dicen, que es como si fuera una línea, o sea, es una energía jerárquica, que hablan mucho como de ahorita que estamos hablando de esta conciencia del patriarcado, ¿no? O sea, que hay jerarquías y que algunos se quedan atrás y entonces, o sea, como algo malo, que obviamente no tiene nada de malo, pero la energía femenina entonces la veo como un círculo, o sea, no es una jerarquía, sino es una horizontalidad. Es más que conciencia y meta, es energía y relación. Entonces, es muy interesante porque un maestro que me encanta, que se llama Mark Gaffney, lo que dice es que cuando la línea sana se une con el círculo sano, se hace el espiral. Y el espiral es la forma perfecta.
vemos ahí todo lo que se ha usado el espiral en la creación con la medida áurea, ¿no? Entonces, el balance de lo masculino sano y de lo femenino sano, que tanto dentro del alma, de la psique, como fuera, nos da creatividad, nos da proporciones bellas, pero las dos partes tienen una sombra. O sea, la sombra de lo masculino, lo negativo de lo masculino, es que la jerarquía es tal que se vuelve una jerarquía de poder opresora y que deja abajo a gente. Y la sombra de lo femenino es que se vuelve algo tan plano que no hay cómo tener una meritocracia, que no hay cómo cerrar las cosas, porque estamos en círculos, me explico, se vuelve algo que no avanza. Entonces yo creo que sí, o sea, nuestro propósito como psicoterapeutas es tanto intrapsíquicamente en la persona como afuera, que yo me dedico mucho a ver parejas, el balancear estas dos energías para que no se vuelvan energías negativas, para que sean energías que engendren vida. Bueno, pues buenas noches. Una vez más Totalmente agradezco de acuerdo. de estar pues con ustedes por segunda ocasión, honrando este género, los hombres. Y bueno, yo creo que sí hay mucha diferencia, hombres, mujeres, número uno físicamente, que creo que es el más evidente, pero además socialmente está la diferencia marcada, aunque crean que no y que queramos... sí, claro, equidad y demás, pero no es lo mismo. Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante que lo que es igualdad, equidad, etcétera. Pero yo creo que socialmente, y siempre lo he dicho, creo que el hombre lleva una carga más pesada y nos cuesta mucho trabajo aceptarla. Porque a pesar de que queremos equipar a feminidad y masculinidad y de repente está confuso porque se carga la balanza de un lado y del otro, y a veces queremos ser radicales y lo que buscamos es esto, es este balance, este intermedio, pues sí lo llevan en ocasiones un poco más complicado, porque justamente hace unos días estaba leyendo una gaceta en donde explicaba como esta parte, ¿no? ¿Qué se fomenta, qué se necesita? A veces no focalizar un poco más la sensibilidad del hombre, porque socialmente están un poco más, digamos, reprimidos en el sentido de que aún socialmente tenemos estas creencias de que los hombres deben de soportar tales cosas, de que los hombres no deben de ser tan expresivos, de que los hombres tienen como este estatus de que son machos, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra machos, pensamos que es un término adecuado para definirlos, y con esto llevan muchas otras etiquetas hacia los hombres que en absoluto estoy de acuerdo. Debido a que creo que los hombres a veces están en se meten a esta burbujita social en la que pues no expreses, en la que te dicen, no, tú debes de ser fuerte, por el simple hecho de ser hombre, tú debes de soportar, tú debes de proveer, tú debes porque es tu responsabilidad, porque tú eres el hombre. Ay, estás llorando, pero pues eres hombre, sí, tú eres ser humano. ¿No? Y es algo que no entendemos todavía, a pesar de que queramos hacer esta equidad, pero en realidad yo siento que estamos cargando la balanza de un solo lado y más no estamos viendo como esta verdadera equidad, o este término que me fascina, que es como esta reconciliación de géneros, y ver a todos como seres humanos en conjunto y no así como, tú eres mujer, tú eres hombre y vamos a separarnos, que sí es importante también porque obviamente tenemos virtudes, defectos, habilidades, y no, me ha quedado muy, muy claro que si hay actividades en las que los hombres pues destacan. ¿Por qué? Por su fisiología, por sus habilidades, y en las que las mujeres también destacamos, y no está mal hablarlo, pero en la actualidad tú hoy dices esto y entonces ya estás hablando de discriminación, pero somos doble moral, porque entonces pronto hablamos de discriminación y discriminamos a este gremio. Bueno, ese es mi opinión. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Oigan, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que las diferencias son claras desde el punto de vista psicológico, pero esto nos lleva a un par de preguntas, y estas preguntas son como de diversas índoles. Por un lado,
¿por qué no empezamos con ok, si somos diferentes y estamos buscando la igualdad, ¿cómo construimos la igualdad desde la diferencia? ¿Cómo resolvemos ese problema? Yo creo Tienen, que, yo creo que la a ver, igualdad, perdón, yo creo que la igualdad está en el valor, no en que no haya diferencia. O sea, es igual de valioso un hombre que una mujer, pero somos muy diferentes y la igualdad a mí se me ha hecho siempre y se los digo mucho cuando feministas extremas me dicen, es que cuando un hombre me abre la puerta no me ve como un igual. Y yo creo que hay una parte donde las mismas feministas degradan lo femenino. O sea, lo femenino no es malo, lo femenino es el que un hombre te proteja, el que un hombre sea caballeroso, el que un hombre sea más fuerte que tú, como decían aquí, o sea, no es malo, simplemente el hecho de querer ser igual no quiere decir aplastar las diferencias, sino darte cuenta que los dos son igual de valiosos, pero son diferentes y cada uno sirve para una circunstancia diferente. Entonces, para mí esa es la igualdad, no es la equidad, no es o sea, es simplemente el hecho de reconocer el valor y de que no nos degrademos ni por nuestra masculinidad ni por nuestra feminidad, sino que de veras podamos aceptarlo y honrarlo. Y sobre todo que confundan la cortesía con igualdad. En realidad, yo dudo mucho que pueda haber una igualdad, porque las normas, bueno, los factores, hay muchos factores de resistencia, las normas culturales y sociales. Esas no las vamos a poder cambiar, por lo menos en muchísimo tiempo. ¿Han evolucionado? Sí, pero en cuanto a los roles de género tradicionales, desde el momento en el que estamos estigmatizando géneros tradicionales, estamos marcando funciones en cada una de las personas. Ajá. En función de su género biológico. O sea, tenemos una necesidad patológica de ponerle etiquetas a todo y lo podemos ver en la homosexualidad. Incluso entre homosexuales, como si se tratara de razas, se ponen etiquetas para dividirse. ¿Por qué no podemos decir un hombre que tiene sexo con otros hombres? Estamos señalando a una persona que realiza una actividad. No. Necesariamente tenemos que ponerle una etiqueta para distinguirlo de entre los demás. Entonces, hablando de estos estigmas, esas expectativas de diferencia, de autosuficiencia, pueden ser asociados para características independientes. ¿Sí fui claro? Más o Bueno, menos sí. Sí, sí, ok. sí. Bueno, No, no sé si la gente en el público tenga dudas, tenga preguntas. a lo que me requiero, porque en realidad suena complejo, pero no lo es, porque tenemos la necesidad cultural y social de enfocarnos en la percepción de la función que debería tener cada persona. Entonces, no va a haber igualdad. O sea, puede haber equidad, pero hablar de un concepto de igualdad, yo creo que es un concepto que se ha venido tratando de lograr desde las primeras culturas, se ha perfeccionado un poquito con la cultura romana antigua, pero aún así no pudimos dejar de lado, por ejemplo, tratando de esa cultura, o incluso también que viene de la cultura griega, el hecho de que por misoginia, yo no me voy a divertir con una mujer. Por misoginia se divertían con el compadre, con el amigo, con el camarada, con el escudero, llamémoslo así, que no había escuderos en ese entonces, pero te divertías con tu camarada, tenías sexo con tu camarada por misoginia. ¿Por qué? Porque tú ya eras un ser superior por el hecho de ser hombre. Entonces, al final, podemos estar esperando una evolución en un sentido que convenga a todos como población, pero una igualdad. Además, piénsenlo claramente, ¿qué objeto tendría la igualdad entre hombre y mujer? Es más, hasta yéndonos en el campo, no solamente en el campo eh, clínico, terapéutico, porque incluso en el campo clínico te das cuenta
ya en su ejercicio, de las enormes diferencias que hay entre hombre y mujer. El tratamiento con un hombre o con alguien, sí, biológicamente masculino, es muy diferente al tratamiento o al proyecto de intervención que tienes que implementar con una mujer de sexo femenino. Son muy diferentes, porque las necesidades son diferentes también, porque las percepciones son diferentes, porque las interpretaciones son diferentes. Entonces, hay muchos factores en los que nos queremos, considero, como, como población consciente, querer cambiar. Pero yo creo que más que quererlos cambiar tendremos que aceptarlos. Tendremos que comenzar por aceptarlos. Eso ayudaría muchísimo a dejar de querer, más bien, ayudaría muchísimo a dejar de confundir terminologías y actividades como lo es la, la amabilidad, por ejemplo. En la actualidad, muchas mujeres ya no son ayudadas, apoyadas por hombres del sexo contrario, por personas del sexo contrario, por estos estigmas que se están generando. Entonces, considero que más que hablar de una igualdad, tendríamos que comenzar a hablar de equidad. Sí, así, bueno, yo retomo un poquito y sí, yo totalmente estoy de acuerdo. Creo que confundimos, les hablaba yo de eso, igualdad, equidad. Yo estoy más conforme o me apego más como a la idea de equidad, porque evidentemente como lo decía la doctora, hay que aceptar estas diferencias que tenemos hombres y mujeres, honrarlas y portarlas con honor, o sea, con valor, con honor. ¿Por qué? Porque justamente ahí también comenzamos a contradecirnos. Por ejemplo, yo he visto de mi gremio esta parte de no, y somos suficientes, y esto, y el otro, y que ahora, y que el feminismo radical, y que me quedo así de, bueno, ¿no? Sí, desde que inició como todo este movimiento yo entro en polémica porque, bueno, a mí en lo personal me han dicho, claro, tú tienes esa ideología porque quieres la aprobación masculina, y es que nos da miedo lo que no conocemos. O a lo mejor incluso es un poquito más complejo, a lo mejor se trata de conductas desafiantes guiadas. Si nos vemos a la ideología de todas estas personas, siempre tienen un líder en común, que por lo regular muestra algunas conductas muy extravagantes, incluso podríamos decir patológicas. Entonces, a lo mejor también hay una enorme influencia de este factor. Claro, y a veces por la presión social cedemos a este tipo de conductas y entonces nos volvemos borreguitos acarreados. Y entonces ya no sacamos esta ideología o también nuestro sistema de creencias forma un papel muy importante en todo eso, ¿no? Irónicamente, mi familia, bueno, voy a hablar un poco un dato personal, es de una ideología machista y del otro lado son matriarcado. Entonces yo estoy en el punto de que digo, por un tiempo, pues sí, el matriarcado se ve bien, y por el otro lado, pues yo me sentí oprimida por el machismo, y después cuando entiendes como esta parte de que no esté uno contra otro, sino es toma lo funcional de cada uno y construye en lugar de construir, entonces entiendes cuál es el punto y cuál es el objetivo de todas estas charlas, de esta nueva ideología, y entonces entiendes el punto que no es igualdad, es equidad, y que entonces todos tenemos pros y contras, y que entonces si yo lo veo blanco, tal vez mi pareja lo pueda ver negro y podamos llegar a un gris, ¿no? Pero no, a veces el tener la razón me da este poder, o a veces afirmar esta energía, como decía la doctora, femenina, masculina, nos hace taparnos los ojos y entonces no ceder a lo que dice el otro, aunque realmente diga la verdad o aunque realmente diga algo muy racional, concreto. No estamos también
no nos prestamos a veces a la escucha. Yo creo que es algo muy importante. Retomando la pregunta del cómo podemos iniciar a tal vez esta reconciliación o esta equidad, yo creo que sería muy importante el saber escuchar, porque a veces ni siquiera nos sabemos escuchar a nosotros mismos. Entonces, yo creo que sería un factor muy importante. Puedo decir algo, se me hace importante, que tenemos que tener cuidado de la identidad de grupo. O sea, ante todo, o sea, esto que estaba diciendo Rafael, ¿no? O sea, estos líderes, o sea, todas estas fuerzas que yo creo que son nefastas, lo que quieren es polarizar. O sea, porque el balance entre lo masculino y lo femenino crea. O sea, mientras más polarizados estén y más en una identidad de grupo generalizante, menos vamos a estar viendo el problema real, que es que a lo mejor el 2% de las mujeres son violentas y negativas y el 2% de los hombres son violentos y negativos. Y ese 2% hace un ruido terrible y estigmatiza al otro 98% y entonces ya nos polarizaron y ya nos tienen donde nos quieren. Porque al final de cuentas, o sea, si nosotros como psicoterapeutas trabajamos diferente con un hombre que con una mujer, es un arte individual el lidiar con la gente. Entonces somos individuos ante todo. Y eso de que todos los hombres son o todas las mujeres son, o sea, ya a mí ya me perdió el interés eso. Porque de verdad tenemos los dos, o sea, igual y yo soy físicamente una mujer, pero yo tengo una esencia masculina también, que en psicología junguiana, que es donde yo me entrené, tiene que ver con el llamado animus, que es esa parte que te completa, ¿no? Yo soy una mujer que tengo una parte masculina porque me gusta emprender, porque me gusta hacer cosas que son consideradas dentro del ámbito de lo masculino, pero también tengo una parte que nutre, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es cuando no tocamos esta parte que nos complementa adentro de nosotros mismos y tampoco entonces la vamos a poder ver en la persona afuera. En el caso de los hombres tienen el ánima, que es su parte pues más vulnerable, su parte nutriente, su parte creativa, su parte más receptiva, y que si estamos nosotros polarizados, yo en mi parte femenina sin tocar lo masculino o un hombre masculino sin tocar su parte femenina, pues tenemos más posibilidad de estar siendo manipulados por estos liderazgos nefastos, polarizados por bien, mal, que de alguna manera nos sacan de esta belleza de conversación que tenemos que tener al final de cuentas para crear una sociedad donde podamos vernos objetivamente y podamos dar el regalo que lo femenino tiene que dar y el regalo que lo masculino tiene que dar, porque si uno de los dos les tengo noticias, no vamos a ser ni madres. O sea, tenemos que estar las dos polaridades en su fase saludable, tanto adentro como afuera, para que hagamos algo chido con este mundo. Así es. Yo puedo tomar la palabra tantito. Justo hace rato, ¿sí? tocó algo que tiene que ver mucho con este tema. Hablaban sobre como terapeutas atender a hombres y mujeres de la misma manera. ¿Cuál es esta misma manera? Yo creo que se engloba esta parte de no juicios, no regañar al paciente, no aconsejarnos porque no vamos con trucos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un paciente hombre hace un rato y le costaba un poquito expresarse de una situación en la que él está sufriendo violencia porque yo soy mujer y me decía, bueno, o sea, a cada frase que se acaba decía, bueno, pero yo sé que actualmente, y yo, dilo como lo sientes, yo no te voy a explicar, no te voy a juiciar porque en este momento tú eres la prioridad, aquí es tu lugar, tu espacio y siéntete seguro. Pero sí lo he visto en varias personas que de repente dicen, pues es que yo estoy haciendo esto y ella no quiere porque pues tal vez sí puede, pero, bueno, las mujeres de ahora, bueno, no es su papel, yo también puedo ayudar y digo, pues siente la confianza de decirlo como lo piensas, hasta tiene miedo en terapia, sacar todas estas cosas o todos estos sentires por el qué le voy a decir como terapeuta mujer. Digo, bueno, al final tú eres libre y yo te veo como un paciente, una persona que también necesita ser escuchado. Entonces es muy real esto. Fíjate cómo... Justamente a eso es a lo que iba con mi pregunta próxima. Porque si continuamos el hilo de la conversación, ok, no vamos a llegar a la igualdad. Podemos hasta cierto punto llegar a la equidad. Está perfecto.
pero desde el punto de vista ya profesional, ¿cómo estamos atendiendo estas diferencias ya en la realidad? O sea, ¿cómo nos entrenan? Y aquí a lo que los quiero invitar es a ser como muy autocríticos, no solamente en lo personal, sino más bien en el área profesional. ¿Qué estamos haciendo desde el área profesional para fomentar o ser consecuentes o ser congruentes con estas diferencias y establecer las herramientas terapéuticas necesarias para poder atender los problemas diferenciados de cada uno de los géneros o de los sexos? De manera personal, ¿cómo lo estamos llevando cada uno de nosotros? No, yo diría, o sea, más que personal, yo diría cómo lo ven en el contexto, cómo lo ven desde el punto de vista profesional. ¿Creen que nos están entrenando bien, que no nos están entrenando bien, que nos falta, que nos sobra, que estamos, en dónde estamos parados? Pues dale, Rafa, dale. A través de la objetividad. No nos entrenan bien. Vamos, ya hablando directamente sobre la psicología. No, porque las universidades no te preparan para tener esta objetividad, sino incluso en los modelos académicos que te enseñan de la psicología, pues a muchos, la gran mayoría, son muy subjetivos, a excepción de los modelos cognitivos o los modelos conductuales, todos los demás son subjetivos. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? A través de la objetividad. Por ejemplo, se hablaba hace un ratito de las energías femeninas y masculinas. En realidad no existen energías femeninas o masculinas. Lleva este discurso atendiéndose más de 40 años, casi medio siglo, y no se ha encontrado evidencia de la existencia de energías masculinas y femeninas, porque las energías masculinas y femeninas en su contexto están asociados culturalmente con lo que suelen considerarse cualidades femeninas, conductas femeninas, cualidades masculinas, conductas masculinas. Y podemos verlo en el metaanálisis de Pérez Nacer, en donde la subjetividad de la masculinidad y la feminidad configuran la identidad desde la niñez de las personas. Así se llama el metaanálisis, la subjetividad de la conducta. ¿Cómo deberías comportarte? ¿Cómo deberías comportarte? Es una valoración completamente subjetiva, porque la haces desde la moral o la cultura. Entonces, si mantenemos la objetividad, ¿cómo deberíamos permitir que crezca un pequeño, un menor de edad? ¿Deberíamos permitir que crezca completamente libre desde su autopercepción, autorregulación y autoconocimiento? No. Necesitamos guiarlo en función de las necesidades culturales del grupo en el que se desarrolla. ¿Cuáles son estas necesidades? Y aquí empieza el problema del discurso. Ni siquiera nosotros lo sabemos. No sabemos las necesidades que tenemos como población. Hay un concepto de masculinidad para el ejército, hay un concepto de masculinidad para la escuela, hay un concepto de masculinidad para para las religiones, hay un concepto, pareciera que todos tienen un concepto distinto de masculinidad. ¿Tendríamos que homologarlo? Yo creo que para poder lograr eso que tú preguntas, Caos, tendríamos que comenzar a identificar los factores de objetividad, todo aquello visible, comprobable y medible que evalúa y que puede interferir incluso en la conducta para la construcción de su desarrollo. A ver, algo interesante es que yo creo que como psicoterapeutas, bueno, de alguna manera nosotros necesitamos tener muy claro qué es lo masculino, que en este caso yo creo que digo, sí tienes razón, Rafael, que cada uno tiene un concepto, pero sí hay, o sea,
porciones arquetípicas de lo masculino y de lo femenino, más allá de la manifestación superficial cultural. O sea, sí hay manifestaciones superficiales culturales que le llama uno el arquetipo ya en cada cultura o en cada lugar, pero sí hay manifestaciones profundas. Entonces, por ejemplo, una manifestación que yo veo desde la parte masculina, sea del hombre o de la mujer, es que hay una necesidad de resolver lo que está enfrente que nos está causando problemas. Eso es algo masculino. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajo con una persona que es hombre, me enfoco mucho en resolver. ¿Sí? Y voy profundizando, que es la parte femenina, como de lado. Y con la persona que es mujer, sí, me enfoco desde el principio más en profundizar y voy resolviendo de lado. O sea, como que estas son estas dos partes. Una resuelve y otra profundiza. Otra resuelve y entonces se va haciendo como entretejer entre las energías que cierran y las que de alguna manera abren más campo. Ese es como yo lo veo psicoterapéuticamente. Y si hay una persona que necesita más energía, más vamos a decir, energía de resolver masculina, entonces lo hago independientemente de su sexo. Igual, una persona que es más profunda, más de alguna manera de relacionarse, de hablar, de verbalizar, que es la parte más femenina, me voy por ahí, pero sí tenemos que estar nosotros como psicoterapeutas muy sensibles a la necesidad de la persona que tenemos enfrente y no nos los enseñan muchas veces. Sí, yo critico mucho en las universidades, en los institutos, que soy freudiano, junguiano, soy conductual, soy lo que tú quieras, y tendemos a no ver a la persona enfrente y tendemos a ver nuestra teoría y cómo ésta se ajusta a la persona. Y yo creo que tenemos que ver a la persona. Yo por eso yo no digo que soy junguiana, porque yo a veces uso muchísimas cosas. O sea, yo te puedo usar desde algo cognitivo-conductual hasta algo psicoanalítico, hasta algo junguiano esotérico, dependiendo de lo que la persona enfrente necesite. Igual, yo puedo estar más desde un lugar receptivo, femenino, con algunas personas que casi no parece que estoy, ¿verdad? Y puedo estar desde un lado mucho más masculino, dependiendo de la persona. Entonces, yo creo que lo que se tiene que enseñar al psicoterapeuta es a sentir a la persona y a calibrar las herramientas de lo que la persona necesita. ¿Puedo tomar la palabra? Pues yo creo que afortunadamente muchos no están de acuerdo con esto, pero a mí me ha funcionado enormemente. No me caso, yo soy una promiscua de la psicología porque todavía no tengo una corriente psicológica con la cual me case, pero tengo diferentes preparaciones. Y es que eres alumna de todo, maestra de nada, pero es que en realidad una vez, a ver si recuerda aquí mi querido Caos, compartí con alguien muy importante una mesa un conversatorio, una mesa redonda, no recuerdo, y justamente este psicólogo comentaba algo que me hizo demasiado ruido y desde ese día lo tengo muy presente. Queremos llevar o invitar a todos a terapia, pero no les damos, o sea, y si todos vengan a terapia y las mental y todo, pero ¿qué herramientas les estamos brindando? Si recuerda, mi querido Caos. Con Caos en su momento, ¿no? Que estábamos hablando justamente de la salud del hombre y decía, todos decimos vengan a terapia, pero no damos como estas estrategias y no damos como esta pauta a que las personas digan, sí, quiero ir a terapia. Y al final podemos tratarlos como cognitivos, como gestal, como psicoanalistas, pero es que aquí el traje a la medida no es de nosotros, es del paciente, del usuario, por ejemplo, hay un curso que yo doy que se llama Sanando tu Niño Interior. Por el nombre, muchos dicen, ¿cómo sanando tu niño interior? Bueno, cámbiale, sanando los eventos traumáticos, sanándole conductas, eventos traumáticos o situaciones adversas o eventos circunstanciales no gratos. La teoría que quieras, al final es lo mismo, con diferentes nombres. Es como las religiones. A veces es prácticamente la misma ideología, pero con diferentes nombres, diferentes imágenes, algunos no tienen imágenes y demás. Entonces yo creo que aquí sería como
lo ideal sería enfocarnos en el usuario, en el paciente, y hacerle ese traje a la medida, ¿no? Y si necesita eso, bueno, si a mí no me gusta ser psicoanalista, si a mí no me gusta el cognitivo, ¿sabes qué? Mira, tengo un colega buenísimo que a ti te está funcionando el cognitivo como psicólogo y terapeuta y como profesional ético, yo debo de discernir y decir, ok, te voy a mandar a las manos de quien sé que es el especialista. Y bueno, yo creo que eso es lo adecuado, ¿no? Y ahora retomando la pregunta, pues eso, yo considero que, pues como profesionales tratamos de hacer mucho y en el tratamos de hacer mucho a veces no hacemos nada. Porque también existen estas rencillas entre nosotros. Me ha pasado mucho en Facebook y en TikTok. Yo le tenía mucho miedo a las redes sociales, porque a mí no me gusta ser motivo de crítica ni de funa ni nada, porque como dicen actualmente, no. A mí no me gusta ser funada. Mis chistes, mis traumas. Pero, pues en realidad, a veces es necesario salir de tu zona de confort y pues aventarte, ¿no? Que personalmente, que muestro ideal o que considero ideal, pues hacer este tipo de foros de mesas de debate, de foros, de comunicación, difusión, porque aquí digan, no se de nada, estás detrás de una pantalla. Claro, cierta información, por ejemplo, lo que les acabo de compartir, ¿no? De que esto me sonó demasiado, de que, pues sí, muy bonito invitar cosas a terapia y fomentar la salud mental, pero ¿cómo les estás enseñando el camino? Si muchas veces como terapeutas nos creemos que sabemos todo y de todo y de todos, y entonces queremos adentrar a las personas a nuestra ideología. Y entonces eso es lo que está bien y esto tienes que hacer y en realidad pues no considero que sea correcto, ¿no? Tampoco vamos a vivir en esta utopía de que todo lo que tú quieras, el mundo es color de rosa y si lo decretas va a suceder, porque a mí en lo personal no me gusta ser así, ¿no? Las cosas como son, las cosas como van, pero sí hay que tener este plan de acción o ser estos agentes de cambio para producir y generar o impactar de alguna manera positiva, que yo creo que sí se ha visto un impacto. Yo actualmente pues veo más difusión respecto al sentir de los hombres, que bueno, este es el principal objetivo por el que estamos aquí el día de hoy, y sí he visto como más apertura. Yo actualmente tengo más pacientes hombres que mujeres y la verdad eso está padre porque digo, a pesar de que yo soy mujer, no ven como esta diferencia de que, ay, no, pues como es mujer no puedo tratar este tipo de cosas como hacer. Entonces yo creo que está en nosotros como terapeutas, pero también el cómo estamos siendo como personas, porque pues yo también soy ser humano y cometo errores, ¿no? Entonces, pero pues también llevar como esto a la práctica personal y profesional. Yo estoy en desacuerdo con que Caos no hable. A mí me gustaría retomar de esto que acaban de decir. De esto que acaban de decir, a mí lo que me gustaría retomar es una idea que creo que de alguna manera lo han tocado los tres y creo que en los comentarios también está generando algo de debate. Eso es el asunto es... Los comentarios era mi intención. La conducta. Esta era mi intención. Sí, porque sí. esto es lo que causa los factores de resistencia a la atención terapéutica. Ve los comentarios. Esta era mi intención. He ahí el porqué, los factores de resistencia a la atención terapéutica. La psicología está muy estigmatizada, mucho. Es más, desde hace 40 años, la psicología está estigmatizada como algo que solamente sirve para mujeres. Porque solamente es ir a platicar, porque solamente es ir a sanar cosas que para un hombre, porque un hombre como desde el pragmatismo de la masculinidad, desde esa de esa determinación, mejor dicho, no es necesario, como el niño interior, es ir a contarle tus problemas a alguien. Mejor vas y se los cuentas a tu amigo y le invitas una chela. Estos son los factores de resistencia de la atención terapéutica, que ni siquiera nosotros como terapeutas. Y a mí me gustaría abordarlo desde este punto de vista. O sea, me parece muy importante que lo toquemos justamente por la problemática que desata, ¿no? El asunto es, a final de cuentas,
también nosotros tenemos que ser más abiertos como profesionales y tenemos que dejar de provocar y de promover esta diferenciación y yo estoy bien, tú estás mal, porque a final de cuentas, a través de este pleito que nos traemos entre nosotros como profesionales, nosotros mismos estamos generando este ambiente de confusión en las personas cuando sabemos en el fondo y perfectamente que muchas veces, por ejemplo, ahorita con lo de las energías y la conducta, son dos maneras de traducir el mundo. Estamos hablando de lo mismo. La esencia es exactamente la misma. Lo único que cambia es la etiqueta, ¿no? Porque, por poner un ejemplo muy, muy simple, de pronto vemos a una persona del sexo masculino que tiene movimientos muy delicados, muy sutiles, muy breves, tenues, etcétera. Y no lo describimos como una persona instalada en su masculinidad. Lo describimos como alguien que tiene características femeninas. A final de cuentas, podemos decir, está en su energía masculina o tiene conductas femeninas. Es de alguna manera la conceptualización nos lleva a la misma conclusión. Solamente son etiquetas distintas, ¿no? Este discurso, más bien este conflicto es muy reciente. Este conflicto es muy reciente. Hasta hace 2 décadas, este conflicto era casi inexistente en realidad para el público en general. No se sabía que había Uh-huh. este señalamiento entre mismos psicólogos. Más bien, yo consideraría que es muchísimo más profundo, por mucho más profundo, la estigmatización de la psicología. Eso viene muchísimo anterior a este conflicto de enfoques, porque no es más que eso. Es un conflicto completamente irracional entre los usuarios del enfoque. Así es. Sí. Uh-huh. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Ahora nuevamente esa estigmatización y podemos, si tú le preguntas a quien tenga el placer de tener a su abuelito todavía y que sea un abuelito por lo menos boomer, baby boomer, te va a decir, no, eso es de mujeres. La terapia es para mujeres. Tú ponte a trabajar. Esa es la terapia del hombre. El hombre no comparte. Y es algo que se ha venido distorsionando. El no compartir en la masculinidad, en el género masculino, es algo que se está volviendo una recurrencia y que ya transgrede lo afectivo, ya se va a lo económico, ya se va a aspectos en los que podría considerarse incluso violento. Sí, sí. Ahora, tomando como base justamente este debate, a mí lo que me gustaría ver es cómo le hacemos, porque creo, y corríjanme si me equivoco, los psicólogos somos muy malos mercadólogos. No sabemos difundir nuestro mensaje de una manera eficiente, efectiva, que comunique a la persona que es nuestro objetivo, al que queremos llegar, ¿no? Lo vemos como nosotros abrimos nuestro consultorio, aquí estamos para atenderte y tú cale, ¿no? No tenemos esta formación o esta ideología de, no, hay que acercarnos a la persona, hay que tratar de invitarlo y a través de un discurso, que se entere de qué cosas son las que nosotros podemos ofrecerles, ¿no? Desde este punto de vista, ¿ustedes cómo creen que podemos construir un mensaje que sea adecuado, eficiente, que sea constructivo para los hombres? Creo que es muy importante esto porque de alguna manera lo primero que tenemos nosotros como mercadólogos es nuestro ejemplo. O sea, yo sí creo, por ejemplo, que si alguien
viene a terapia conmigo o alguien va con un paciente mío a pedirle una referencia, o sea, independientemente de cómo le fue a mi paciente que refiere esta persona, o sea, llegan y me ven, y si yo estoy súper neurótica y súper inflada o súper, o sea, mala onda, o sea, sí tiene que haber cierto grado de salud mental en nosotros mismos, y a veces en los primeros que nos falta salud mental es a los psicólogos. O sea, somos una bola de infladotes, egos, sí, pues sí. O sea, yo te curo, yo sé. O sea, yo creo que de verdad tiene que ver mucho con esta humildad de saber que eres un reverendo pendejo tú también en tus propias cosas y que nadie se sabe ver las nalgas solo. Y yo necesito a mi terapeuta. O sea, esta parte de humildad, o sea, yo siempre les digo, mira, yo voy un pasito adelante que tú, pero yo sigo en el mismo camino y los psicólogos somos vendedores de agua a la orilla del río. O sea, el río es la vida y tú no lo estás viendo porque traes algún rollo que vamos a ver qué es lo que no te está permitiendo verlo. Y entonces desde este lugar yo creo que es un buen marketing, no desde un lugar en una torre toda wow, profesional, sino desde un lugar de lo más humano y de lo más humilde, sabiendo que yo he estado ahí. Entonces yo, por ejemplo, en mi psicoterapia, yo sí comparto ejemplos de mi vida. O sea, yo no soy de que no compartas nada de tú. No, yo digo, a ver, a mí me pasa esto y yo me trabo en lo que tú te estás trabando igual y yo le hago así. Y entonces esa parte humana es lo que es el marketing más chingón, yo creo. La parte donde los psicólogos lo aplicamos a nosotros mismos y donde lo abrimos para que el otro nos vea imperfecto en perfeccionamiento. Eso es como lo que yo pienso. ¿Puedo continuar? Ok. Pues sí, justamente, ¿no? A veces creen que Claro. como psicólogos no tenemos derecho a enojarnos, no tenemos derecho a nada, no tenemos... Y me identifico cierta parte con esta parte de los hombres, ¿no? De que un hombre no llora, y un hombre no es, y digo, ay, pues somos seres humanos al final y al cabo, y yo también en esta parte practico esa cuestión de que a veces le digo a mi paciente, 2 cabezas piensan mejor que una, no creas que yo lo sé todo. Yo no lo sé todo, lo llevo lo mejor posible, tengo las herramientas, pero yo también debo de tener mi terapeuta. Yo también trato y lucho con mi salud mental todos los días de mi vida. Y justamente con el ejemplo y normalizando el cuidar tu salud mental también como terapeuta, yo creo que es el mejor ejemplo, porque a veces esa sensibilidad no la tenemos como terapeutas y no la aceptamos. Porque también nos lleva a esta parte de la sociedad de ¿cómo un psicólogo va a llorar? ¿Cómo un psicólogo se va a enojar? Eres psicóloga, ¿cómo tu hija, experiencia personal, cómo tu hija de 4 años todavía no desarrolla el lenguaje completamente? Pero entonces sensibilizar esa parte de que sí, claro, 2 cabezas piensan mejor que una. Por supuesto que aquí te vamos a brindar las herramientas, pero no es un todo en general. Aquí es un aporte y es un constructo entre tú y yo. Aquí ninguna terapia se maneja de la misma manera como en el médico, que vas y te dan la pastillita. ¿Gripa? Sí. ¿Dolor de cabeza? Sí. Bueno, entonces tal medicamento. Porque no, un paciente, yo creo que también lo principal sería dejar de ver al paciente como un expediente o como un trastorno. Por supuesto que hay que, en algunos casos, de ser necesario y de manera muy profesional, tenemos el DSM-5 para cumplir con los criterios diagnósticos adecuados y objetivos y dar un diagnóstico concreto. Pero no son, yo siempre les digo a mis pacientes, no eres un diagnóstico. No eres, yo soy Toc, buenas tardes. No eres, eres un individuo y bueno, esta situación, no te pelees con la situación, ¿no? Pues yo creo que si dejamos de ver a los pacientes como expedientes y llevamos esta parte, pues sí objetiva, obviamente, sin romper nuestro código ético, pero más humana. Créanme, yo he roto sin querer el código ético y a veces me entro en un conflicto y digo, ya, con esto me van a quitar no me merezco una vez. Pero, por ejemplo, a veces me ha pasado, los niños, yo al principio de la carrera, por ejemplo, una niña un día me abrazó, me dijo, muchas gracias, yo no me quiero ir de aquí nunca. Entonces le dije, ay no, y hasta me hice para atrás, me quedé así de, no, ya, me abrazó, y entonces, ¿qué voy a hacer?
Y en realidad, cuando ya empiezas con esta expertise, te das cuenta que, o sea, no eres robot, ¿no? Y a veces los pacientes necesitan esta contención y ellos mismos me dicen, ay, es que necesito un abrazo. Y antes yo era así como de, Es que también, en el código deontológico del psicólogo prácticamente hablar es algo inadecuado. Pero sí como, pues una contención de estoy contigo, no sé, el pasarle el pañuelo, ¿sabes qué? Pues, a ver, o tomarlo de la mano, no le vas a brotar, ¿verdad? Pero sí, como un poco más con esta empatía, ¿no? Sin tanto colgarme la batuta de que, sí, bien mona, mi batuta, y soy psicóloga y doctora y demás, pero sin esta empatía yo creo que no funciona. Yo agregaría, por último, estoy completamente de acuerdo, agregaría los resultados. Yo creo que un factor muy importante es el dedicarle el conocimiento necesario, el aprendizaje necesario, la actualización necesaria que el consultante requiere. Muchas veces, y este es un enorme problema entre colegas, se quedan con no tiene adherencia a la terapia, no tiene adherencia al tratamiento, no tiene adherencia al modelo terapéutico. Genera resistencia. No, algo estamos haciendo mal, algo está ocurriendo que no estás realizando la proyección, ponle la etiqueta que quieras, proyección, no estás implementando el modelo, no estás implementando la estrategia, para que él alcance ese objetivo que busca a través de tu servicio. Al final, pues somos servidores, estamos para apoyar, para colaborar y guiar durante la disfunción, para resolver la disfunción de un consultante, de un paciente, según sea el caso. Entonces, yo nada más agregaría eso, yo creo que esos 3 puntos que se acaban de marcar serían los esenciales para comenzar a tener un mejor, entre millones de comillas, marketing de lo que es la psicología. Porque sí, son factores que encontramos con mucha regularidad y que al final hace que las personas pierdan la confianza en la psicología o en la psicología clínica, por lo menos. Yo les agregaría un cuarto factor, aun cuando no me corresponde andar de hablador el día de hoy. Ya estás hablando, por favor. Me gustaría contribuir. Chale. Solemne, está genial. Se está volviendo muy rico. Creo que en algo en lo que estamos fallando desde el punto de vista profesional es que no estamos, o sea, tienen razón en todos estos factores que están mencionando, pero no estamos pudiendo comunicar de una manera efectiva que realmente son necesidades distintas y que tenemos la facilidad de adaptarnos a esas necesidades distintas, que tenemos la facilidad, así como decían hace rato, de plantear estrategias terapéuticas diferenciadas tanto para hombres y para mujeres, que de pronto con los hombres podemos trabajar de una manera mucho más dinámica, mucho más resolutiva, mucho más enfocada en la problemática, en la resolución de problemas, en el desarrollo de habilidades, en el aprende a hacer esto, aprende a manejar de esta manera tus emociones, tus sentimientos, etcétera. Con las mujeres no vamos a trabajar así, vamos a trabajar de otra manera. Y lo digo porque hay un creador de contenido que es muy cercano a nosotros, al menos a la doctora Karina y a mí, que públicamente ha dicho, yo en la vida voy a ir a una terapia psicológica. Y es un güey que tiene maestrías, trabaja en el extranjero, es un güey brillante realmente. Y lo dice abiertamente porque dice, el día que yo me paré en un consultorio terapéutico, me pidieron que me pusiera a hablar de mis sentimientos cuando yo lo que quería era resolver mis problemas. Desde luego. Al final, él ya tenía... Entonces, no me interesa volver a un consultorio. Desde luego. Él quería resolver una conducta, venía licitando una conducta que para él era disfuncional o problemática, conflictiva, y solamente quería solucionarla. Y eso no se realiza hablando, sino desensibilizando, contracondicionando, ensombreciendo, modificando,
creando defusiones cognitivas, todo un sinfín de estrategias que van a llegar a ese objetivo y que no encontró ahí. Este es uno de los grandes problemas de los estigmas y vámonos de los enfoques. Aquí ese sí es un problema de enfoques y yo me atrevería, y desde que lo comenzaste a plantear, hermano, a decir que eso realmente no nos corresponde a nosotros, sino a quienes se encargan de la investigación y la postulación de proyectos en cuanto a enfoques clínicos o terapéuticos y quien se encarga de difundirlos. Eso le corresponde a ellos. A ver, esto es lo que da resultados. Ahí está la división 12 de la APA, por ejemplo. Muy mediocres la gran mayoría. La gran mayoría tienen puntos muy cuestionables, como por ejemplo que sean evaluados en función de autoinformes, pero por lo menos es una lista que te da una guía de qué tratamiento sirve para, qué terapia, qué tratamiento terapéutico sirve para qué tipo de conducta disfuncional. Entonces, algo así se debería hacer. Bueno, por lo menos para la comunidad hispanohablante, porque el factor cultural es muy importante tratándose de terapia psicológica. Queremos adaptar y aplicar modelos terapéuticos creados para otras poblaciones en una población completamente diferente, en una población muy paterniciosa en el sentido supersticioso, en el que no se levantan o no se levantan o no salen de su casa si no conocen su horóscopo del día, en la que se cree que hay un ser dentro de ti dominando tu conducta, que es la que va a hacer que te comportes como te comportas. No sé, un sinfín de factores supersticiosos, los abordábamos hace un par de lives. Entonces, al final, tenemos que vernos en la necesidad de adaptar estos modelos terapéuticos que existen a estos fenómenos culturales. Ese es otro de los grandes problemas. Y este juicio, ¿no? Porque también es lo que Ahora, decíamos, o sea, perdón, el juicio que yo creo también de unas, nada más rápido, doctora. Perdón, un segundito, nada más rápido. no, no importa. Lo que sucede es que creo que ya estamos llegando más o menos al cierre o acercándonos al cierre y quisiera abrir un espacio para que la gente pudiera hacernos preguntas y les respondiéramos. Entonces, ¿qué les parece que hacemos esta ronda de comentarios y después nos abrimos a las preguntas del público para poder interactuar directamente con ellos? Sí, claro. Sí, totalmente. No, o sea, yo lo que Ahora decía sí, era doctora, perdón. que no te preocupes, que tenemos, o sea, que ser como más sensibles al juicio entre las diferentes corrientes. O sea, porque de alguna manera, o sea, aquí estaban diciendo un poquito de manera burlona, los que creen en el universo y en las energías. O sea, si un psicólogo habla de energías y sana al paciente, o más bien le ayuda a que se sane, a mí me importa poco cómo lo diga. O sea, igual y pueden respetar algún término de alguien que en realidad no haga sanación. ¿Me explico? O sea, entonces, al final de cuentas, para mí, la pauta que tiene que ver es esto que está diciendo, que está diciendo Rafael, como de poder estar con la persona, con la cultura, ¿sabes? Y dar lo que necesita para que se enganchen y que de alguna manera sanen, porque eso es lo que somos nosotros, somos facilitadores de sanación. Entonces, eso es lo más importante. No importa el estilo de cada uno tenemos nuestro diferente vocabulario, diferente estilo, y por eso, gracias a Dios, o sea, van a ir algunos conmigo, algunos con otros. Y esa parte como de que no se nos olvide que no estamos aquí para reafirmar una teoría, sino para servir a un ser humano. Exacto. Evaluar, yo creo que el sistema de creencias y evaluar como tal al usuario y ver las necesidades. Y si se acomoda como lo que tú le puedas ofrecer y también ser certero, puedo o no puedo, ¿no? Como terapeuta, ser sincero, si no hacer una praxis, yo creo que es como lo ideal.
Ahora, me gustaría, antes de pasar a las preguntas, hacerles una última pregunta que considero que es esencial para la discusión de esta noche y para enriquecer al público que nos está escuchando y nos están viendo. En su opinión, desde su perspectiva, ¿ustedes cómo creen que deba o debiera, o estamos hablando de utopías, obviamente, ¿no? Pero digamos, ¿cuál debería de ser el ideal, el camino para llegar a una salud mental masculina? ¿Cuál es ese objetivo que tiene la salud mental masculina? ¿Qué es la salud mental masculina? Olvidémonos de la salud mental en general, sino específicamente en los hombres. ¿Qué es ese objetivo al cual uno puede alcanzar, llegar a esa meta para decir, soy una persona relativamente sana dentro de mi salud mental? Bueno, Está interesante. Pues empecemos con las damas, si te parece. adelante. Gracias. Bueno, pues la OMS justo define en general, ¿no? La salud mental como el tener en equilibrio tus tres esferas, que contemplando el modelo biopsicosocial, es biológico, psicológico y tu entorno social. Y bueno, enfocándonos en los hombres, pues fomentar como el gestionar las emociones, pero también el tomar buenas decisiones, el no dejarte como, es imposible a veces no dejarte llevar por lo social, porque al final de ahí provienes y ahí permaneces, etcétera, etcétera. Pero tratar como de evaluar tus esferas de manera individual y también tener estas redes de apoyo, que es sumamente importante. Ahorita han crecido mucho las redes de apoyo referentes a los hombres, han crecido bastante. Únanse a estas redes de apoyo, platiquen, disipen ciertas dudas. A veces, a tanto encerrarse, generan como ideas irracionales y si ustedes externan, entre más experiencia generen y tengan, pues mejor vamos a fomentar esto, vamos a disipar dudas, vamos a canalizar nuestros sentimientos, pensando también en los hombres del deporte, lo artístico, el baile, la lectura, las cosas que les apasionan. A veces los hombres dicen, no quiero bailar, ballet, a mí me apasiona el ballet, soy muy bueno para el ballet, pero no porque pues soy hombre, no, que no les importa nada de eso, al fin y al cabo es generar esta satisfacción. Y también tener una motivación tanto intrínseca, no sé si me escucharon, como que hubo interferencia. Se te barrió los últimos 3 segundos. Bueno, pues general, yo creo que ocuparnos primero en la salud física, que yo creo que sin salud física no hay nada. General, chequeo médico, a veces les da miedo ir al examen de la próstata, por ejemplo, pero es algo necesario que tenemos que normalizar, que tenemos que fomentar y que sin salud física no hay nada. Después la salud psicológica, desde cuando, bueno, no quieren hablar sobre sanar, herir, bueno, pues entonces las conductas o experiencias adversas que tuvimos en nuestras primeras etapas de desarrollo humano, tratar, pues no podemos regresar el tiempo, pero al menos sí conciliar y aceptar ese pasado con un proceso terapéutico, obviamente con profesionales y sobre todo profesionales que les acomoden. Eso es lo más importante, buscar un profesional que me acomode y que me haga sentir en confianza, que me haga sentir pleno y donde yo pueda explayarme. ¿Qué más? En el ámbito social, a veces tendemos a reprimirnos y no buscar estas redes de apoyo, no alejarnos de las personas. Yo creo que al contrario, debemos de aprender a pedir ayuda. Como hombres, como mujeres, bueno, pues en este caso como hombres, aprendan a pedir ayuda, gestionen todo esto, a sus amigos. A veces he escuchado mucho prefiero ir por una chela que ir a platicar al psicólogo, porque con una chela la resolvemos. No, o sea, sí está padre, inclúyelo dentro del plan, pero también ve con un especialista que te saque de la duda y demás. Entonces yo creo que con un complemento, viendo, les digo, este modelo, que yo siempre lo ocupo porque es maravilloso, el modelo biopsicosocial, podemos más o menos equilibrar. Obviamente la salud general no la podemos tener al 100% siempre, o todas las esferas llenas y demás, porque al final somos
seres humanos cambiantes que de repente pasan situaciones o hay cuestiones o eventos circunstanciales que no dependen de nosotros, pero también fomentar la resiliencia. O sea, es un conjunto de todo, armándonos de nuestras herramientas para irnos a la batalla día con día de nuestra rutina y sobre todo conocernos, porque a veces no se conocen o no nos conocemos ni nosotros mismos. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar si no nos conocemos? Yo creo que esa sería mi participación. Pues yo creo que algo que yo, ahorita preguntaste, perdón, ahorita que preguntaste, Caos, esto, o sea, como que en realidad me puse como a ver qué es lo que yo busco para catalogar de alguna manera cuando llega un hombre a mi consulta para ver su nivel de salud mental. Y la verdad es que está muy padre la pregunta porque te hace como enfocarte mucho. Y una de las cosas muy importantes es su manejo de lo femenino. Por ejemplo, si el hombre se deja toxificar por su mujer, ¿sí? Si el hombre no sabe poner los límites que a él le dan dignidad, que a él le confieren la libertad que él necesita, porque el hombre necesita libertad. ¿Libertad para qué? Para lograr sus metas, libertad para juntarse con sus compas, libertad para hacer las cosas que a él le dan goce. Y lo femenino, ¿no?, tiene algo muy interesante, porque cuando una mujer ve que su hombre no está muy masculino, no está muy sano, lo jode, lo empuja, es un obstáculo para eso que él debe de hacer, que es lograr sus metas, lograr su libertad, lograr ser este hombre que llega a esos propósitos. Y lo femenino hace, inconsciente o conscientemente, es ver a ver si te dejas. Y lo que queremos es que no se dejen. Queremos que digan, no, espérate, este es mi espacio. No, espérate, a ver, ahí no, ¿no? Entonces sí siento que eso es algo. ¿Cómo maneja a su mujer? En el sentido de que si llega un hombre castrado, un hombre que no lo dejan salir, un hombre que no logra sus metas porque no llegues tarde del trabajo, un hombre que no puede ver a sus amigos porque no llegues tarde, o sea, ahí es donde está el punto, ¿no? Que lo femenino en ese sentido debe de ser algo que te impulse más, no algo que te castre para lograr tus cosas. Entonces yo sí diría que ese es un punto importante, por un lado. Y por otro lado, al hombre sí siento que se le queda mucho este rollo de no llores, de ya esté eso en el pasado, no sé usted puto, o sea, es así como esta parte como no sea usted chillón, ¿no? Y ya no piense en lo que lo lastimó. Y yo creo que ahí hay algo bien importante porque mucha gente no se da cuenta, muchos hombres que vienen a consulta no se da cuenta que tiene heridas emocionales del pasado y que estas heridas emocionales del pasado lo hacen no poder vivir bien en el presente, con la presencia plena que tiene que estar, porque está reaccionando emocionalmente desde un lugar infantil todavía. Esa es otra, o sea, que pueda de alguna manera dar como ese beneficio de la duda de ir a esos lugares y de sentirse vulnerable y de poder de alguna manera cambiar esa narrativa, porque eso es cómo nos decimos a nosotros las cosas. Cómo sobrevivimos nosotros nuestros traumas infantiles, que muchas veces lo que hacemos es vivir abuso para sobrevivirlo, uno el abuso con el amor y entonces sin darme cuenta estoy buscando relaciones abusivas. Entonces divorciar esos dos conceptos que nos ayudaron a sobrevivir nuestra infancia para poder vivir nuestra adultez, ¿no? Entonces yo así lo vería. Leí un comentario muy peculiar. Sí, la gran mayoría de los hombres tienden a ser muy objetivos y muy pragmáticos. La salud mental, es cierto, la mal llamada salud mental no existe, porque la mente no es un órgano físico susceptible de patologizarse. No lo puedes golpear, no sufre traumatismos, no es susceptible de enfermarse por contagios, por virus, por bacterias. Sí, es un mal concepto, la mal llamada salud mental es un concepto inexistente, tienes razón, pero
el saberlo también nos permite identificar que los hombres tenemos vulnerabilidades y podemos fortalecer esas vulnerabilidades. Al final, están ahí. El que tú tengas la incapacidad para realizar determinada conducta y tener determinado resultado es una vulnerabilidad. El que a ti te afecte determinada situación es una vulnerabilidad. El que tú no sepas de qué apoyarte o cómo apoyarte para lograr un objetivo, como tener un buen cuerpo, como acabar tu carrera, como encontrar estímulos gratificantes en tu vida, como disfrutar los estímulos apetitivos que hay alrededor de tu interacción, es una vulnerabilidad. Sí, no es salud mental, pero esas vulnerabilidades operan en función de tus aprendizajes. Hay que modificar esos aprendizajes para lograr ese objetivo que buscas. Entonces, como lo quieras ver, el trabajo psicológico es algo muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora, si les parece bien, ¿qué opinan sobre quienes quieran hacer preguntas en los comentarios? Ahora es cuando. Y estaba preguntando José Antonio, si la teoría del desequilibrio químico es una fraude, ¿por qué sigue siendo vigente en el sistema de salud? ¿Ustedes qué No te opinan? alcancé a escuchar. ¿Podrías repetir la pregunta, hermanito, por favor? Si la teoría del desequilibrio químico es un fraude, ¿por qué sigue siendo vigente en el sistema de salud? Porque no está muy actualizado, desafortunadamente. No está desactualizado. Seguimos trabajando en función de lo que se cree que funciona o se creía que funcionaba. Por eso sigue vigente. La verdad es que las actualizaciones pues, son muy caras en cuanto a conocimiento y tecnología. Entonces, por eso muchas veces, si quieres tecnología de punta, pues tienes que recurrir a instituciones privadas que sí cuenten con esa actualización, esa tecnología y esa capacitación, desafortunadamente. Y muchas veces ni siquiera aquí, muchas veces ni siquiera aquí. Nosotros sí tenemos algunos años, ya no son décadas, ya no son décadas, pero sí tenemos algunos años de retraso, perdón, en muchas materias. Por eso. ¿Ustedes quieren opinar algo, doctora o Sandra? Pues yo creo que no hay mucho que agregar. O sea, al final recordemos que vamos evolucionando y son nuevas hay una brecha generacional, son nuevas las patologías, las cuestiones que se van viviendo día con día, las problemáticas sociales. Entonces, pues claro, tenemos que ir actualizando, pero evidentemente a veces no podemos costear el ir actualizados o a veces también no nos queremos capacitar. Entonces, es claro que por algo existen las teorías, es claro que por algo están las bases teóricas, es claro, pero por ejemplo, claro que, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano, por supuesto que es una base importante, porque por algo nos lo dan en la carrera, ¿no? Con 24 años nos dan diferentes corrientes psicológicas y demás, y por algo existen, pero evidentemente, por ejemplo, las mujeres histéricas que en esos ayeres existían, pues ya es muy diferente, ¿no? La forma de que vivimos ahora, la forma de expresarnos, la forma en que vivimos, en las ideologías, entonces, pues yo creo que es por eso. Pero pues tomemos todo lo que más podamos de todas las teorías, adecuémoslo y pues capacitemos. Y también creo que hay una parte donde la psicología no va a dejar de ser una ciencia hermenéutica y por más que la psiquiatría esté queriendo hacernos una ciencia positivista, no creo que vayamos logrando poco a poco, a lo mejor con todos los avances en neurociencias. Vamos poco a poco viendo cómo es que se relaciona los químicos del cerebro con la mente, con la conciencia, pero la conciencia es un fenómeno tan sui generis que en realidad no hemos entendido, aunque hemos entendido mucho, no hemos entendido casi nada. Entonces, por ejemplo, ahorita que nos salen que los antidepresivos no funcionan por lo que creían que funcionaban, pero sí funcionan a veces y dices tú, cabrón, o sea, ¿cómo? ¿No? Y yo sí he visto cómo con el psiquiatra con el que yo trabajo, o sea, pues sí funciona. O sea, ahorita acabamos de sacar a un chavito que traía una depresión crónica a los 22 años
O sea, con un antidepresivo. Y dices tú, pues sí funciona. Yo creo que es como, pues le movemos ahí, ¿no? Todavía, y pues algo pasa. Pero tenemos todavía mucho que aprender. Y yo sí creo que era como la época de Freud, que querían encontrar como esta manera de hacerlo ciencia. Ahora, la definición de ciencia, como la definieron en la época de Freud, en alemán era Wissenschaft, que lo que quiere decir es un sistema ordenado de conocimiento. Y eso sí somos. Somos un sistema ordenado de conocimiento, pero no lo podemos equiparar, por ejemplo, con los urólogos o con los nefrólogos o con los ginecólogos, que es algo puramente físico. Nosotros estamos lidiando con la mente, que en la mente las cosas no están tan descendidas, o sea, no es tan claro. Fíjate, aquí hay un factor muy importante que acabas de marcar, y es muy cierto. La psicología en su infinito complejo de inferioridad, siempre busca utilizar modelos aceptados científicamente, como el modelo biomédico. Vámonos al DSM-5, vámonos al CIE, vámonos al modelos de investigación que incluso ni siquiera son psicológicos, son neurológicos. Ay, es que la psicología y las neurociencias, por fin vamos a poderle encontrar el origen a determinados comportamientos. No, la conducta per se es medible y cuantificable, es visible, medible y cuantificable. Entonces, si nos enfocamos directamente en la conducta, no es necesario que recurramos a todos estos modelos. Eso es muy cierto. ¿Por qué Freud trató de desmarcar el psicoanálisis de la psicología en sus últimos años o su última década de trabajo? Porque la psicología, en su división, llamémosle conductual y cognitiva, tenía avances que el psicoanálisis no podía explicar. En función de esto, es que fueron dos corrientes psicológicas. Si tú preguntas en Europa, la mayoría de las escuelas son conductuales. Si nos vamos a Estados Unidos, son conductuales y son cognitivistas. En Latinoamérica son psicoanalíticas. Tenemos que acabar con esta brecha o por lo menos homologar en función del ejercicio profesional, en función de la técnica, esta brecha. Tenemos que dejar esa inferioridad que tenemos como psicólogos de, ay, no, es que el psiquiatra es mucho mejor. No, no es cierto. El psiquiatra ni siquiera se va a acercar jamás a modificar una conducta como nosotros lo hacemos. Jamás. Sin un fármaco, olvídalo. Tenemos que dejar de lado esa inferioridad que tenemos incluso nosotros los psicólogos. Les cuento. Ahora, yo para responder lo abordaría también desde un punto de vista que más o menos tocó Rafa al principio. El asunto es que tenemos que recordar que las instituciones son estructuras diseñadas para perdurar en el tiempo. No son estructuras ágiles o móviles o que se van a adaptar fácilmente a los cambios conforme van sucediendo estos cambios. Siempre desde el punto de vista institucional, y eso es lo que deja obsoleta la institución. El problema es que la institución no se va a adaptar a los cambios a la velocidad que están sucediendo los cambios. Y entonces, esto deja en el retraso a la institución y la institución tiene que vivir una revolución, una reformación o una estructuración para poder readaptarse a los cambios que están sucediendo. Y nos pasa en todos sentidos, nos pasa en el sistema educativo, nos pasa en el sistema de salud, nos pasa en el sistema financiero incluso, ¿no? Entonces, es una condición natural de diseñar o de cómo estructuramos las instituciones para tratar de regular o atender las problemáticas, ¿no? Ahora, había otras preguntas interesantes en este sentido.
¿Alguno conoce el Instituto del Hombre de Ajacuba? No. Entonces, por eso no hablamos del tema, campeón. Porque nos estaban preguntando si están a favor de la salud mental masculina, ¿por qué no hablan del Instituto del Hombre no sé dónde, no en Ajacuba? Le decía, pues es que no lo conocemos, ¿no? No quiere decir que estemos en contra del instituto, sino simple y sencillamente no lo conocemos. Entonces, bueno, es por eso. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la gestión emocional entre hombres y mujeres? No escuché bien. ¿Cuáles son las diferencias entre la gestión emocional entre hombres y mujeres? Es interesante esa pregunta porque creo que para llegar, yo siempre hablo de que en mis pacientes tengo que escuchar mucho ruido para llegar a la señal. O sea, entonces yo veo en la gestión emocional que los hombres tienen más ruido mental en cuestión de accesar a las emociones y las mujeres tenemos más ruido dramático para accesar a la verdadera emoción. Entonces, Interpretación. sí, ¿no? Entonces digo, realmente Sí. la emoción real del momento, la emoción con la que tenemos que trabajar, el hombre es muy más tendiente a decir, pienso que siento, ¿no? Pienso que siento, no, a ver, ¿no? Como que el poder meterlo en la emoción, meterlo en el cuerpo, es un trabajo interesante. El a lo mejor usar técnicas de relajación, técnicas de respiración, de sensibilización, ¿no? Porque creo que le cuesta más trabajo, sí tiende a estar más en la mente, más en el control. Y como digo, la mujer tiende a estar más como en la exageración de la emoción, que también es ruido, que no es esa emoción real, no es emoción que está ocurriendo, ¿no? Yo eso es lo que veo, la diferencia. ¿Ustedes quieren decir algo? Pues yo creo que eso ya se tocó, ¿no? Que al final, bueno, nos basamos, no generalicemos, no recordemos que cada persona es totalmente diferente, pero bueno, recurrentemente, pues los hombres les cuesta más trabajo gestionar las emociones, expresarlas y demás, pero no porque ellos quieran, sino porque ya viene arraigado esta creencia o de papá, mamá o abuelos y así a todas las generaciones que lo disminuyen, ¿no? Por ejemplo, desde el abuelito al papá han tenido síntomas depresivos, pero bueno, ya al menos el usuario ya fue a terapia. Los demás o sus ancestros pues no se atrevían, ¿no? Como le decía Rafael, pues no, pues mejor ocúpate y demás. Entonces, pues en esa cuestión yo creo que sí hay una diferencia abismal. Las mujeres tendemos a repito, no generalizo, pero recurrentemente, sí tendemos más a como sí, sacar la emoción y entonces, y ponerle el detalle, y entonces la pared era rosa y olía a fresas con crema, y me explico, y el hombre es como más concreto a veces. Es como a veces me cuesta más trabajo a mí en terapia, como centrar como la emoción, tengo que hacerle a veces un poco más de preguntas a los hombres. De hecho, me tardo en terapia más con ellos, porque de repente es como, a ver, ¿cómo te sientes? Pues mal. Y bueno, eso mal, ¿a qué te refieres? ¿A enojo, a tristeza? ¿Qué predomina más? Pues como enojo. Y de repente es como, bueno, a ver, ¿de dónde es el enojo? O, pues en las manos. Bueno, ya, y entonces uno empieza a generar técnicas y demás, pero yo sí me tardo más con los hombres que con las mujeres porque les cuesta trabajo. Pero una vez que agarran el ritmo, ellos solitos van y dicen, mira, es así, 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 así. Entonces, pues sí es diferente, pero yo creo que normalizando un poco esto, podemos lograr muchas cosas. Los hombres tendemos a suprimir por aprendizaje todo aquello que sentimos disfuncional. Esta supresión motiva que tengamos autopercepciones distorsionadas, que
en el caso de la internalización de los estigmas, tengamos tengamos la idea que aceptar ayuda es un signo de fracaso, que el hecho de buscar es aceptar, el buscar ayuda es aceptar que no sabemos cómo llevar las situaciones que en este momento estamos experimentando. Otro factor es que tendemos a poner mucho el valor económico. Yo no voy a gastar en eso, tengo otros gastos, tengo otras cosas que satisfacer, yo no voy a gastar en terapia, además pinche terapia es carísima para irme a sentar y platicar, porque viene nuevamente el estigma de es que es sentarte a platicar, eso no es terapia psicológica. La autopercepción, perdón, el orgullo, esa sensación de sentir que admitir que necesitas ayuda pone en riesgo tu identidad personal como hombre. Yo creo que esos son factores que vamos a encontrar en la mayoría de los hombres con resistencia a la atención terapéutica. Yo tengo un Estoy comentario. totalmente de acuerdo. Yo tengo. Ahora, una última. No, que ahorita que estaba hablando, Rafael, que me vino algo a la mente, que el hombre, cuando el hombre viene a terapia, es que la cosa ya valió madres. Y la mujer puede venir como más profiláctica, ya está valiendo madres, ¿no? O sea, como que los hombres sí llegan en un caos más fuerte, porque ya para que lleguen, o sea, dicen en el primer semestre de de la maestría de psicoterapia de pareja, nos dijeron, si un güey te habla para psicoterapia de pareja, ya lo mandaron a la fregada. ¿No? Y la mujer puede ser que haya alguna bronquilla, entonces esto es interesante. Curiosamente, fíjate, tocas un tema bien especial porque, curiosamente, la mayoría de los hombres cuando buscan terapia es porque su mujer ya los dejó y quieren recuperarla. ¡A huevo! Es cierto. Y aquí el ultimátum. Ese temor a la vulnerabilidad, al final, ese temor a la vulnerabilidad, ¿por qué no lo hacen en el momento en el que comienzan a encontrar las disfunciones en su relación de pareja? Porque tiene ese valor y fortaleza de hombre, ahorita lo arreglo, si yo conozco a mi mujer. ¿No es así? Sí. Entonces, al final, tener esta exposición a sus emociones que ya no saben suprimir, que ya no pueden controlar, es lo que hace que es lo que hace que recurran a un profesional, pero al final muchas veces influye mucho la incertidumbre, ese temor a lo desconocido, ese temor a comenzarse a conocer y experimentar lo que están viviendo y encontrarle soluciones, pero no soluciones prácticas, sino soluciones que comiencen a modificar de raíz lo que los llevó a vivir la situación que están viviendo. Muchos no aguantan, la gran mayoría no lo aguanta. No resisten el encontrar que son tan disfuncionales y que gran parte de la responsabilidad es suya. Entonces, ese es otro factor bien importante. Doc, te luciste con ese comentario. No, y es que sabes que también, o sea, las mujeres desde chiquitas nos damos cuenta que somos vulnerables. Digo, va a sonar muy burdo, pero son mis mejores ejemplos, los más puercos. Y es que si una mujer no se cambia el calzón, ¿en cuántos días, amiga, tienes una infección? Y un güey se puede no cambiar el calzón por semanas y no tiene nada. O sea, máximo apesta. O sea, pero hay algo donde la mujer tenemos esa vulnerabilidad a flor de piel desde niña en cuestión de infecciones vaginales o en cuestión de que tienes tu regla y no te vayas a embarazar. O sea, tenemos este cuidado, esta profilaxis hasta en nuestro propio cuerpo. Entonces yo creo que esto tiene un punto muy interesante, la verdad, en cuestión de qué tanto pedimos ayuda, porque la percepción de la vulnerabilidad en la mujer es mucho más evidente. Yo añadiría a esto que estaban comentando, que frecuentemente los hombres estamos tratando de huir de nosotros mismos, por ponerlo de alguna manera. Estamos tratando de llenarnos
el traje de medallitas de campañas militares para tratar de ocultar nuestras deficiencias y nuestras ineptitudes. A lo mejor estoy repitiendo o estoy siendo reiterativo con algunas de las cosas que han dicho, pero creo que en gran medida tenemos esta contaminación de solamente vales a través de lo que produces. Solamente eres a través del éxito financiero que llegues a tener. Solamente eres en cuestión de la pareja que tienes y de la belleza que tenga tu pareja o de la cantidad de parejas sexuales que tengas. Y a final de cuentas, estamos persiguiendo una vida vacía, porque ni siquiera nos detenemos a pensar si era eso lo que queríamos. Simple y sencillamente es colgarnos la medalla en el traje, tener aquí nuestro corazón púrpura y decir, yo como tengo el corazón púrpura soy un chingón, soy un valiente y el mundo me tiene que respetar y me la pelan, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también tenemos como hombres ese reto para aceptar nuestra, como decían, vulnerabilidad y nuestras deficiencias, ¿no? Es que incluso dale, Rafa, dale. Creer que esta función masculina es vacía, es un constructo y es un constructo completamente femenino, porque hemos venido cumpliendo esta función durante años, muchos años, y hablando como género. Entonces, también podemos encontrar el otro lado, que al satisfacer estos requerimientos sociales, al satisfacer estas necesidades sociales, te empiezas a sentir muy a gusto. ¿Por qué? Porque en lugar de reclamarte, te ponen como ejemplo y dices, ah, chingada, entonces así se siente. O que de repente te vean y te pregunten, oye, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo es que logras eso? También esto es enriquecedor, ese vacío que muchas veces queremos ver al realizar o al cumplir con estas funciones, no es más que ese estrés y agotamiento que motivan. No es un vacío, estás estresado, te sientes agotado. La acumulación de bienes también provoca una acumulación de estrés. Por eso existe el burnout, por ejemplo. Entonces, tenemos que dejar de estar peleados con este tipo de funciones. Este tipo de funciones que no solamente por ser hombres tenemos que realizar, sino por ser personas completamente funcionales, adquiriendo un compromiso. Es tu elección si adquieres el compromiso de una familia. Hay muchos hombres que en la actualidad ya no quieren ese compromiso y está bien. Viven muy tranquilos, satisfaciendo sus propias necesidades y yendo a escalar cerros, yendo a viajar. Estos roles de género también están evolucionando y parte de esa evolución tiene estas implicaciones. Entonces, tienes que tener claro el motivo por el que quieres adquirir una responsabilidad, si realmente tienes las herramientas para satisfacer las necesidades de esa responsabilidad. Si quieres tener una esposa, quieres tener una familia, pero no tienes la capacidad de explotar tus habilidades, tus conocimientos, tus talentos, pues, ¿qué crees? Vas a fracasar. Es en ese momento en el que tenemos que acercarnos con un profesional. Ayúdame, güey, ya no sé qué hacer. ¿Cómo le hago para desarrollar mis habilidades en esferas profesionales, en esferas laborales, en esferas económicas? ¿Cómo le hago para satisfacer las necesidades de mi familia y comenzarme a sentir tranquilo? Porque el estrés y el agotamiento ya no lo aguanto. Tenemos que dejar de estar peleados con todas estas conceptualizaciones. En la actualidad nos venden una pelea irracional con las funciones que cualquier persona funcional tiene que realizar. Autosatisfacerse. La autosatisfacción va a tener muchas implicaciones y muchas ganancias, como el reconocimiento social, como el equilibrio económico, como el desarrollo profesional, como la autosatisfacción. Aquí el cuestionamiento sería el por qué quieres adquirir un compromiso para el que no estás preparado. ¿Realmente es necesario que adquieras un compromiso para el que no estás preparado? ¿Por qué?
por la satisfacción. Sí, justo en ese sentido lo decía. Exacto. Tenemos que comenzar a asumir nuestra responsabilidad en cada una de nuestras decisiones. A lo mejor podemos equivocarnos. Oye, quise es que tener justo en ese sentido es en el que lo decía. Así es. Justo a eso me refería, porque a final de cuentas estamos colgándonos medallas que a veces ni siquiera queremos. Exacto. Simple y sencillamente por el hecho de colgarnos medallas. Ahora, ¿no? Entonces asume la responsabilidad de querer la medalla o de no querer la medalla, pero elígelo. Elígelo desde la conciencia, no desde el... Me dijeron que este era el libreto que tenía que satisfacer, ¿no? O incluso desde el conocimiento. Así como tenemos necesidades orgánicas, comer, dormir, cohabitar, excretar, también tenemos necesidades a nivel psicoafectivo, sentirnos útiles, necesarios, valiosos, importantes y reconocidos. Cuando no encuentras esa satisfacción de sentirte útil, necesario, valioso, importante y reconocido, vas a buscar cualquier mecanismo que esté al alcance de tu posibilidad para encontrar esa satisfacción. Muchos lo buscan a través de una pareja. Muchos lo buscan a través de la formalización de una relación. Y ese no es el mejor mecanismo para satisfacer todas estas necesidades. Entonces, también tenemos que hacerlo desde el conocimiento. La gran mayoría de nuestras decisiones la tomamos desde la ignorancia. No sabemos por qué lo hacemos. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No sabemos por qué decidimos lo que decidimos. Muchas veces es únicamente la necesidad de una descarga libidinal. ¿Pero qué crees? Tu necesidad va a evolucionar. Vas a dejar de ver atractiva a tu pareja. Vas a dejar de sentir esa afinidad con tu pareja. Ella no lo va a entender así, pero tú vas a empezar a sentir la diferencia. Y vas a comenzar a lastimarla, a vulnerarla. ¿Por qué? Porque desde tu desconocimiento tomaste decisiones inadecuadas por los motivos menos indicados. Entonces, tenemos que asumir muchas responsabilidades, muchas. Yo creo que también aquí hay que hacer una distinción entre el ser y el hacer. O sea, porque el hacer es lo que está diciendo Caos de las medallas, o sea, esta situación donde si nosotros desde nuestra inmadurez llenamos de hacer porque no vemos el ser, ahí es donde está el problema. O sea, que la psicoterapia, básicamente, claro, trabajamos a veces en el hacer, pero, o sea, tiene que ver con el valor del ser. O sea, por solamente respirar, o sea, aunque no hagas nada, porque me acuerdo que vi un documental alguna vez que uno que se llama Red Pill, que decía, es que a nosotros nos quieren siendo human doings, que es como seres humanos en vez de human beings, ¿no? Que seres humanos. Entonces, yo esa parte, la verdad que a mis hombres, que estoy rodeada de hombres, tengo 2 hijos ya adultos, tengo a mi pareja, o sea, a veces de veras me duele el corazón cuando veo toda esta presión social de que hagan. Y yo digo, cabrón, si eres una belleza, no tienes que hacer nada. Y ese es el lugar, creo, de esa salud, del ser decir, elijo hacer, porque el hacer tiene consecuencias. En este caso puede ser estrés, puede ser responsabilidad, pueden ser cosas que queman. Y el problema es que si no estamos basados en el ser, vamos a tomar haceres para llenar un vacío del ser que nos va a hacer pagar unos pinches precios de ahí les encargo y que ni cuenta vamos a dar. Y cuando te llega la cuenta dices, oye, güey, yo no ordené eso, no era lo que yo quería, ¿no? Ahora era lo que pensaba. No era lo que pensaba, de hecho ni me está satisfaciendo. No sabía que iba a costar tanto. Exacto. Entonces, un poco toda esta parte de decir, por ejemplo, decían que un hombre sabe que una mujer lo ama cuando no tiene nada. Y una mujer sabe que un hombre la ama cuando lo tiene todo. Que es muy interesante, porque una mujer que te ve en tu ser y no en tu hacer, realmente te ama. Entonces, si ya tienes después y la dejas, porque puedes a lo mejor accesar a otro tipo de mujer más jerárquica, ahí tú no estás viendo el ser de la mujer. Entonces, la esencia es que desde nuestro ser nos veamos a los ojos y desde ahí podamos hacer sin perder nuestra esencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que a estos 2 términos que estabas usando, doctora, añadiría un tercero,
que es el parecer. Mm. Y justamente el parecer es el que me parece que es el más dañino, ¿no? Porque tenemos el ser, el hacer y el parecer. Y el parecer me parece que es el que nos da en la torre. Sí. Pero bueno, muchachos, ¿algún comentario final con el que quieran concluir la participación antes de que tengamos que irnos? Sandra, empezamos contigo. Pues yo estoy muy, muy feliz de que hagan todo este tipo de eventos. La verdad es que yo también estoy rodeada de hombres, tengo más amigos hombres y yo creo que ese punto me ha puesto en esta perspectiva de no irme hacia un lado, irme hacia otro. Tengo esposo, tengo papá, yo los amo, yo los admiro y veo realmente pues, esto que estaban diciendo, ¿no? Del querer ser, hacer o parecer. Y sí es muy real, ¿no? Yo creo que no estamos valorando ciertas cosas en este género, en todos ustedes, y de verdad son muy, muy, muy valiosos, hombres y mujeres, pero en este punto yo quiero resaltar que los hombres son muy, muy, muy valiosos, que tienen muchas cualidades, que yo estoy de verdad agradecida por rodearme de hombres tan valiosos, de amigos tan valiosos, y de verdad gestionen, vivan, sean felices, pero en esta utopía de felicidad, ¿no? O sea, estén tranquilos consigo mismo, pregunten, exploten todo eso que llevan por dentro y no tengan miedo, porque la actualidad suena raro, pero los hombres tienen miedo de muchas cosas. Y pues qué mejor que aliarse con personas que les puedan construir, sumar en todos los ámbitos, mujeres y hombres. Y yo pues me despido agradeciendo este espacio, agradeciendo esta oportunidad y pues celebrando su existencia, hombres. Y pues no, y espero estar aquí el siguiente año y en muchas otras oportunidades compartiendo con ustedes. Creo que ha sido exquisito esta noche, se me pasó el tiempo volando y pues yo siempre me encuentro a sus órdenes y gustosa de trabajar con profesionales de tal calidad. Mil gracias, Sandra, mil gracias. Y como siempre, esperemos que el año que entra repitamos y también seas bienvenida al grupo y a la participación. Encantada. Rafa. Campeón, con el único que tienes que quedar bien es contigo. Evita querer quedar bien con el mundo, evita querer quedar bien con tu familia, quedar bien con tu pareja, quedar bien con nadie. Con el único con el que tienes que quedar bien es contigo. Y para poder quedar bien, para saber cómo quedar bien, tienes que conocer tus necesidades, tienes que conocer tus vulnerabilidades, tienes que fortalecer esas vulnerabilidades, modificarlas y modificar las conductas necesarias para lograr los objetivos que buscas. Y para saber qué buscas, tienes que conocerte. Primero conócete y después decide. Evita deslumbrarte con lo primero que encuentres. Evita deslumbrarte con lo primero que te dé placer o satisfacción. Vas a conocer muchas cosas más. Primero ocúpate en conocerte. Después, en decidir racionalmente, objetivamente, qué es lo que quieres y buscas. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Espero estar invitado en las siguientes interacciones que se tengan de esta naturaleza. Fue un verdadero placer. Gracias. Yo estoy muy agradecida también por estar Rafa. aquí. Mil gracias a ti, Rafa. Ha sido también un placer y muy enriquecedor. Muy. Yo de verdad les agradezco muchísimo, Doctora. muchísimo siempre. Siempre agradezco mucho estar aquí con ustedes, de verdad, con estos colegas tan maravillosos, compartiendo ideas, de verdad, me encanta. Además del Día del Hombre, me encantaría que también pudiéramos hacer otros lives de este tipo, hablando de diferentes temas psicológicos, que se me hace que sí se necesita como estos espacios. Entonces, pues ahora sí que pongámonos de acuerdo también para seguir en la conversación. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que los amo, hombres, y que de verdad, o sea,
Creo que ahora nos toca a las mujeres estar detrás de ustedes, así como ustedes han estado detrás de nosotros cuando hacía falta. Y que de alguna manera hay muchos más hombres y muchas más mujeres buenos en el mundo, que lo que queremos es ese balance entre las dos energías, que lo que generan es vida. Entonces, nada más, yo termino un poquito con una nota de cuidado, de que no porque ahorita se necesite poner más énfasis en el cuidado del hombre, nos vayamos al otro extremo y caigamos en el pendulazo, porque muchas veces cuando apoyo a todo el tema ahorita de los hombres, tanto de los rollos jurídicos que hay como todo lo que sabemos que está ocurriendo, mucha gente dice, no, es que ya no quiero nada con las mujeres son todas malas, o sea, como que es fácil en este ejercicio dar el pendulazo. Entonces yo invito a todos, hombres y mujeres, a que nos mantengamos en el punto medio, a que sepamos que somos partners, somos parte de un uno indivisible, y es nuestra responsabilidad amarnos y cuidarnos. Y muchas gracias por de veras invitarme. No, mil gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Y esperemos que también, como usted sugiere, podamos continuar con estos espacios, aun cuando no sean única y exclusivamente del Día del Nombre, sino que nos pongamos de acuerdo y sigamos ahí echando la platicada y el cafecito, y ya menos formal nos dediquemos al rock and roll y a echar salud mental y rostro para la banda.